es un capítulo que en estos últimos años se está tomando interés muy especial en el aspecto médico, en la fisiopatología médica, por cuanto las especies micóticas están desarrollando nuevas características, nuevos aspectos relacionados con algunas enfermedades que hace poco tiempo eran debidamente esclarecidas en cuanto al diagnóstico. Había un poco de confusión en cuanto a la semiología, en cuanto al diagnóstico diferencial, lo que van a hacer especialidades de dermatología, medicina interna, van a tener que bregar duro para a veces establecer la patología específica de estos agentes micóticos. El número de patógenos también ha crecido, hay muchas nuevas especies, nuevos géneros. Entonces vamos a enfocar un aspecto general de lo que es la importancia y las características generales y características fisiopatológicas de estas especies que conforman la micología. La primera. Entonces, como sabemos, todas las especies dentro del origen, dentro de los agentes causales múltiples, individuales que sufre la especie humana, siempre tienen una evolución a través del tiempo, a través de una serie de circunstancias, van evolucionando, como todo en la vida. La especie humana evoluciona, los microorganismos también evolucionan, las enfermedades evolucionan, y con ello hacen que evolucione todo. El diagnóstico clínico, el diagnóstico etiológico, la fisiopatología, la terapia, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ya la micología es una ciencia que forma parte de toda la estructura microbiológica y que se ocupa específicamente del estudio de los hongos. Todos estos son seres vivos, pertenecen al grupo de los eucarióticos, y inicialmente, según la historia, ya ustedes han leído seguramente la historia de la medicina, la evolución de las diferentes estructuras microbianas, se ubicaban como agentes vegetales inferiores, lo que se llamaba el género fungi, era dentro de las talofitas, o sea, no tenía ubicación clara dentro de los microorganismos. Estaban igual que los virus por ahí, inclusive en algún momento se les consideró como paravirales a los hongos. Entonces ya estudios posteriores han demostrado que tienen sus propias características, tienen sus propias formas de reproducción, patogénicas, etc. Entonces, estas especies pues, ya son, con los estudios que se han hecho, la evolución que se ha realizado, se ha demostrado de que su existencia data de muchos siglos atrás, de muchos años atrás, y que tiene que ver mucho con la fermentación hoy en día de las bebidas alcohólicas y toda esta industria tecnológica, biotecnológica de productos fermentados, de productos que tienen que ver con la alimentación humana, quesos, embutidos, el yogur, más sustancias, etc. Y todos tienen que ver con sus efectos que producen dentro de los diferentes huéspedes, tanto humanos preferentemente como vegetales. Recuerden ustedes que los hongos con los virus producieron grandes plagas, la época de Pasteur, ¿no? Donde él prácticamente salvó a Francia de 3 plagas producidas por hongos y por virus, con las bebidas, con la cerveza, los vinos, los quesos, etc. Y de ahí nacen ya los estudios específicos, van produciéndose las diferentes teorías y conceptos de lo que es ya a partir de ese momento la presencia de estos microorganismos. La siguiente. Entonces, pues todos estos microorganismos tienen la capacidad de producir también toxinas. Ya
llamadas micotoxinas. Todos los microorganismos producen toxinas, ya sabemos, ¿cierto? Todos los gram positivos producen exotoxinas y todos los gram negativos endotoxinas. Y llevan el nombre, los virus, las bacterias, los hongos en este caso, todos producen sus toxinas, que son los que en muchos casos son los que producen la patología invasiva, determinante, tóxica. Entonces, en este caso son estas toxinas, micotoxinas, son las que son las responsables del hombre directamente y de algunos animales no humanos que tienen que ver con la ingesta, con el contacto o con otra forma de contaminación, ya sea de forma directa o indirecta. En estos momentos ya en todo el grupo de los llamados eumicetos, vamos a ver ese cuadrito más adelante para que ustedes conozcan más o menos los nombres de esos géneros. Muchos no solamente son dañinos o perjudiciales para el hombre, también son beneficiosos. Los hongos de repente es la especie microbiana más beneficiosa para la humanidad, la que mejores resultados están dando en la industria, como hemos repetido, láctea, ¿no? Queso, licores, vinos, yogures y muchas otras especies bebibles. Aunque en estos momentos ustedes están enterándose de las dificultades que hay con esta cuestión de la leche y derivados, creen que hay por ahí algunas sustancias tóxicas que se están utilizando para fermentar y para hacerlo en un mayor volumen, así como hacen con, por ejemplo, el pollo, los pollos que le inyectan unas hormonas para aumentarle más rápido el peso y la madurez, para ya cuestiones de negocio, pero que en el fondo están haciendo daño al consumidor, a la persona, ¿no? Entonces ustedes deben saber perfectamente esas características. Entonces todo esto se está utilizando, pues repito, masivamente en todos los países del mundo, en unos más que otros. Algunos ya están tomando las medidas preventivas, porque están viendo los daños que pueden producir, y de esa manera se están tomando algunas medidas preventivas en la elaboración, de la fermentación de bebidas alcohólicas, la panificación, ¿no? En la industria de quesos, embutidos, yogur y todo un conjunto de alimentos que se disponen hoy en día para el uso humano. La siguiente, por favor. Debido a todas estas características que resultan de la diversidad de estos productos, de estos géneros, entonces tiene una definición muy precisa de todos los géneros, especies, subgéneros, subespecies de estos hongos. Repito, todos son sin excepción eucarióticos, no son procarióticos, son eucarióticos. El procariótico donde están pues otras especies que hemos visto. Otra característica importante, específica, es que carecen de clorofila, o sea, no pueden llevar a cabo ese fenómeno que convierte las características externas en una sustancia benéfica para el hombre y de paso reemplaza la parte tóxica. No forman, eso da lugar a que no formen tejidos especializados dentro de su estructura. El cuerpo, el soba del hongo se llama talo y este puede ser unicelular o puede tener otra forma filamentosa. Entonces, ustedes van a conocer siempre en la clínica a los hongos, o es un hongo filamentoso o es un hongo levaduriforme, así como los virus lo van a conocer como es un DNA o es un RNA. La bacteria si es un gram positivo o es un gram negativo. En los hongos o es un hongo de tipo filamentoso, eso lo vamos a ver ya en la práctica, o es un hongo levaduriforme, o forma de levadura o forma de filamento. Dos cosas. En la clínica lo van ustedes a conocer. Esta es una infección micótica de hongo levaduriforme, o esta es una infección micótica de hongo levaduriforme, y punto. Ya el diagnóstico, la confirmación
se harán con estudios complementarios. Luego también ya hay otras divisiones, hay otras características que van señalando los diferentes géneros, van agrupando algunos que son específicos, por ejemplo, de la piel, otros ya son más invasivos, son endógenos, otros son ya son mucho más invasivos, inclusive que producen ciertas características de destrucción de otros órganos, de otras células. Entonces, son generalmente heterotróficos y necesitan, por lo tanto, en función de esa característica bioquímica, ciertas sustancias orgánicas o en descomposición, que es el subsuelo, el suelo específicamente es su medio de vida, es su sustrato específico, para poder llevar a cabo todos sus procesos metabólicos. Siguiente. Entonces, como un prólogo de todas estas características que vamos a ir viendo en las siguientes clases, es que, como hemos señalado, durante todos estos últimos decenios, ya la micología médica ha mostrado pues avances importantísimos, característicos en todo el mundo. Inclusive la genética, ya hoy día tenemos estudios de la invasión de los virus a hongos. Así como tenemos los fagos, que vamos a ver más adelante, ya tenemos los micofagos, o sea, virus que afectan a los hongos, entran. Entonces ya hablamos de micofagos, como veremos cuando hablemos de virus más adelante. Entonces, todo esto también ya está siendo evolucionado, todos esos estudios gracias a la biología molecular, a la genética, etc. Y ya tenemos un gran grupo de hongos llamados, que están dentro del grupo de los oportunistas. Ustedes saben que, por ejemplo, enfermedades inmunosuprimidos o inmunocompetentes, tenemos a los oportunistas, y dentro de ellos los hongos son 3, 4 especies sumamente invasivas, oportunistas cuando ya los linfocitos van disminuyendo y el paciente con SIDA pues se encuentra prácticamente disponible, y dentro de los hongos tenemos el cándida, el streptococcus, el histoplasma como patógeno, así como en las bacterias tienen ustedes al Mycobacterium tuberculoso y muchas otras bacterias. Entonces todo esto ya nos está llevando hoy en día a practicar, a tener ya a la mano nuevas técnicas de diagnóstico, que nos está llevando a hacer con mucha mayor seguridad, mucha mayor certeza, el seguimiento de todas estas patologías micóticas a nivel de mucosas, a nivel de piel, a nivel de órganos internos, etc. Inclusive también hay algunas patologías llamadas iatrogénicas, que a veces se causan accidentalmente, uno mismo lo puede causar. Cuando no usa la debida protección, no usa a veces la mascarilla, no usa el guante, no usa la ropa que se proteja, puede contaminar al paciente o viceversa. Entonces podemos tener esas características. ¿Qué son pues las llamadas iatrógenas? Enfermedades iatrogénicas son las intranosocomiales, que es un gran problema hoy en día. Hace poco salió un artículo en una revista England Bacteriology, una revista inglesa de alto nivel, donde se está demostrando uno de los problemas de este siglo va a ser las enfermedades internas, o sea, las enfermedades, infecciones intrahospitalarias. Se está tomando características muy especiales, y ya los gérmenes intrahospitalarios no son unos cuantos o meros transeúntes que pueden entrar al hospital. Ya hoy en día están tomando características muy importantes, inclusive ya siendo patógenos de daños invasivos, a veces irreversibles en muchos casos. Bacterias, ya ustedes han visto, la Klebsiella, la Salmonella, la Pseudomonas, por citar a 3 importantes, son sumamente invasivas, sumamente rápidas en la contaminación, sobre todo en pacientes con quemaduras, en pacientes deprimidos, en pacientes con radioterapia, quimioterapia, etc., donde ustedes tendrán que actuar rápidamente
y en forma sumamente precisa para poder erradicar o evitar una contaminación o una mayor invasividad de esos microorganismos. Entonces ya a partir de 1950, miren ustedes, de medio siglo pasado, ya y la siguiente década, como hemos visto en la parte primera, ya se están pues tomando nuevos estudios, nuevas teorías, nuevos conceptos. Ya tenemos el gran capítulo de los hongos oportunistas, hemos señalado, y muchos otros causales que se están incorporando, por ejemplo, especies como el cándida, ¿no es cierto?, el mucor, el aspergillus, que antes no eran sino meros hongos que estaban ahí por el medio ambiente, inclusive no se les tomaba la importancia debida. Aspergillus es un hongo sumamente patógeno hoy en día, especialmente a nivel pulmonar. La siguiente. Entonces, dos palabras ahí nomás para recordarles que el hongo procede del latín fungos, por eso mucho era su etimología, el grupo o el género fungi, que han sido pues poco a poco han ido mejorando, se han ido aclarando todas estas características. En principio se consideraban como género vegetal, eran como plantas, talofitas. Ya eso se ha ido superando con los estudios químicos, con los estudios de las estructuras ultramicroscópicas y todas unas características que ya lo han ido separando de ese grupo. También se están ampliando la distribución de las diferentes especies de estos hongos en el medio ambiente, en el medio natural. Son fáciles de reproducirse, fáciles de multiplicarse, fácil de desarrollar, que necesitan prácticamente materia en descomposición, humedad, para tener el suficiente sustrato o los suficientes elementos para poder reproducirse. En su mayoría, pues, como hemos señalado, son considerados como hongos o especies beneficiosas para el hombre. Ya hemos señalado en qué grados, en qué industrias, en qué procedimientos biológicos y alimenticios son útiles, inclusive dentro del sistema orgánico, para mantener el equilibrio, el pH, la homeostasis orgánica. El cándida tenemos importante su presencia dentro del organismo, como es la E. coli, como son muchas otras especies. Entonces todo esto se ha ido ya mejorando, y desde el punto de vista clínico ustedes tendrán que evaluar no solamente esos aspectos, sino también algunas otras importancias que tienen que ver con el desarrollo de estos microorganismos y su relación, su asociación a veces con otros agentes microbianos. Ya no solamente se unen con los virus, sino también con las bacterias, básicamente. Y de esa manera potencian sus características patógenas. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista ya de la patogenia, todos los conocimientos se van profundizando ya a nivel de los estudios de la genética y de la biología molecular, las características patógenas asociadas con las patologías bacterianas, ¿no? Y de esa manera se están ya, como he dicho antes, se van repitiendo, se van asociando, la simbiosis, bacteria, hongo, virus, se están ya relacionando en forma directa. Por eso que hoy ustedes ya van a tener a la mano las vacunas mixtas o polivalentes. No, años atrás no se permitía que se aplique, por ejemplo, una vacuna triple que sea contra virus, contra hongos, contra bacterias. Hoy día ya se tiene, la de cuarta y quinta generación se tiene ya esas vacunas. Ya al mes o a los 2 meses el niño ya puede recibir una vacuna triple, bacteriana, viral, micótica, por decir, si es que hay, ¿no es cierto?, o parasitaria. Entonces, eso gracias a estos estudios que ya se están haciendo a nivel de los estudios genómicos, los estudios genéticos, y de esa manera se puede ya aplicar con con el conocimiento y la seguridad, sobre todo la seguridad clínica, que tienen que ustedes manejar en forma oportuna.
Entonces ya tenemos de los patógenos primarios hasta los patógenos diseminados o profundos que nos van dando ya estas características oportunas, invasivas. La siguiente, por favor. Todas las personas, inclusive las llamadas individuos sanos, inmunocompetentes, van mostrando alguna resistencia, mientras sus características inmunes, como veremos al final del curso, en la parte de inmunología, ya van tomando características inmunológicas propias del organismo, o sea, tanto la inmunidad natural como la inmunidad adquirida. Entonces ya estamos frente a avances también en ese aspecto. Y la presencia de todos, especialmente de los linfocitos T, T4, T8, que tienen que ver mucho en el control y en la fortaleza inmunológica del paciente o de la persona que está proclive a tener una infección micótica y de otro tipo también. Entonces, todo eso va formando una flora normal que rodea al hombre, que son las famosas invasiones endógenas y que van en algunos casos de la parte exógena para poder finalmente producir infecciones ya internas. Todos estos patógenos fúngicos, oportunistas, ¿no es cierto?, como hemos señalado, el género Cándida, Cryptococcus, Neoformo, que es un hongo que va al encéfalo, produce una meningitis micótica, el Aspergillus, que ya está relacionada con una serie de enfermedades, no solo de la piel, sino también de las mucosas y vías respiratorias, y todo un conjunto de otras especies que pueden colonizar rápidamente y en forma directa los espacios y órganos del hueso. La siguiente. Los llamados patógenos fúngicos primarios son los cuales usted va a encontrarse primeramente. De momento que tienen en contacto ya a su paciente, de momento que están interrogando, están tomando contacto con él, están entrando a las evaluaciones primarias. Y es ahí donde ustedes tienen que manejar la parte clínica, la parte observativa, para que en función de eso ustedes puedan enviar los exámenes correspondientes inmediatos. No perder tiempo, a veces mandando algunos exámenes que no son necesarios, salvo pues que más adelante la complicación de esta patogenia sea mucho más extensiva, más invasiva. Pero si no, directamente un examen directo que es fácil de realizar y en un tiempo bastante cortito, ustedes pueden tener ya si hay una levadura, hay un filamento, hay una hifa, o es una característica que corresponde a un hongo, no bacteria, ni virus, ni parásito. Entonces, todo esto ya tiene, porque sabemos que cada hongo, cada género, cada especie tiene sus importancias específicas, como vamos a ver luego. Cada uno tiene su manera de diferenciarse de otro. Y ya hemos visto también al inicio del curso las características que necesitan los microorganismos, incluyendo los hongos: un sustrato adecuado, temperatura adecuada, tiempo adecuado para poder reproducirse, temperatura adecuada, etc. Entonces, los hongos también tienen esas características. Si no, no van a tener la capacidad de reproducirse o de multiplicarse. Su forma de reproducirse es una forma asexual prevalentemente y tienen o necesitan ambientes alternativos para que de esa manera pueda evitarse en las formas respiratorias la forma de esporas, la forma de contagio directo que se puede tener de estos hongos. Entonces todo eso hace que también tengan que tener en cuenta las características morfológicas, las características exógenas de todos estos factores que nos puedan permitir evitar esos aspectos de la manera preventiva inmediata o la manera diagnóstica inmediata. La siguiente. Ya las particularidades lo hemos señalado, qué tipo de hongos o qué tipo de microorganismos son los hongos, cómo es su medio de vida, lo vamos a ver en una transparencia luego, cómo se van identificando, cómo se van multiplicando.
Miren ustedes, más o menos tenemos 250.000 especies que se están identificando hasta ahora en el mundo. De estos, ya 300 y un poquito más, según los últimos boletines, son los que realmente causan enfermedad en los seres humanos. Y esto va creciendo, va aumentando las características clínicas, las respuestas clínicas, fisiopatológicas de estas enfermedades. Y de esa manera se va ampliando el espectro patológico de estas especies. Todos son eucariotas, ya hemos señalado, todos producen características importantes en cuanto a su forma de invadir, de contaminar, de adquirir características propias de ellos, propias de los hongos, que lo diferencia de las otras patologías bacterianas, virales, parasitarias, etc. Entonces, todos estos hongos hoy en día ya son considerados no solamente como patógenos ya humanos directos, ya han dejado atrás ese concepto de vegetales inferiores, ¿no? Que tienen que ver en algunos aspectos. Anteriormente se le llamaba a los elementos o a los factores terapéuticos, se le llamaba fungicidas, ¿no? Lo que hoy en día ya no tienen esa característica, no tienen ese nombre, ya son medicamentos antimicóticos con características propias, con características de estructuras y con principios activos antimicóticos diferentes. Ya son del proyecto de clorofila, y hemos señalado, y por lo tanto no son capaces pues, de producir fotosíntesis, que es un fenómeno importante para el medio ambiente, para la conservación de todas las irradiaciones atmosféricas y lo que tenga que ver con la contaminación ambiental. La siguiente. La estructura, lo vamos a ver eso en práctica. Hay material para mostrar toda esa característica que lo van a ver por única vez para que conozcan ustedes bien cómo es la estructura micótica, así como es la estructura bacteriana. Cuando ven ya ustedes diferencian perfectamente un gran positivo, un gran negativo, un aerófilo, un microaerófilo, un anaerobio, un cierto facultativo, estricto, ¿no? Y las formas diferentes que van tomando las bacterias. Los hongos también tienen algunas estructuras que se van diferenciando de una especie a otra, de un género a otra. Y su aparición o sus zonas específicas de penetrar allí, no solamente a nivel del aparato de Golgi, sino de otras estructuras como las mitocondrias y en fin, todos otros organelos u órganos que tengan afinidad a nivel de los receptores celulares del huésped con los tipos antigénicos que produce el hongo. Entonces, ya sea esto a nivel citoplasmático preferentemente o a nivel externo, a nivel de la superficie, de la espora o de la levadura o del filamento micótico. Entonces, todo eso nos va dando la idea formal de lo que es el hongo en cuanto a su estructura fundamental. También ya frente a su estructura química en sí, para determinar las estructuras de su pared celular, que es muy diferente a las bacterias y a todos otros órganos o otros microorganismos. No contienen, por ejemplo, péptidoglucano, como ustedes saben que el péptidoglucano es una estructura fundamental a nivel de las bacterias, como el ácido teicoico y en fin. En cambio, ellos no tienen estas características bacterianas, glicerol o ribitol. Entonces, todos estos ácidos teicoicos son propias y liposacáridos son propias de las estructuras bacterianas, no lo presentan los hongos. Ellos tienen unos polisacáridos que son el manano, el glicano y la quitina, o sea, son estructuras que son propias estructuras del hongo y que tienen una relación directa que le va a dar para sus diferenciaciones entre una especie con otra. La siguiente. Esta es una formación de las famosas esporas, que son la forma de contacto directo, que son las esporas asexuales. Miren ustedes, tenemos acá, tenemos la base, y
poco frecuentes, menos frecuentes los tabicados, ¿no? Tenemos por acá los espacios estos como unos flagelos gruesos que son los rizoides, tenemos las hifas, ¿no? Esto lo vamos a ver en la práctica, en láminas preparadas. Tenemos el esporangióforo, que es el filamento que soporta de la base hacia el esporangio. La columela, que es un espacio acá que soporta, y sobre ella está el esporangio, que contiene pues las esporangioforas, que no son sino las esporas en sí, que son los que finalmente se rompe el esporangio y salen las esporas como factores de contaminación o de penetración en el hueso. La siguiente. Otro ejemplo de la formación de esporas asexuales y sus estructuras asociadas. Por ejemplo, este de las pregilos que les decía. Miren ustedes ya la vesícula, tiene las filiárides, que son los segmentos que contienen sobre la base superior las conillas, o sea, los conidióforos, todo esto, y las conillas que están soportadas por el conidióforo que contiene toda esta estructura. Y siempre la parte básica, ¿no?, que son las conillas o las hifas que pueden ser, como les he mencionado, septadas o en algunos casos no son septadas. Observar una hifa septada de una hifa no septada. Vamos a ver eso en la práctica, repito. Ahí tenemos el diagrama de una célula de un hongo en general. Miren ustedes, pared gruesa, pared celular, quitina básicamente, es queratiniforme, tenemos su núcleo de DNA, RNA, su retículo endoplasmático, miren ustedes, con diferentes simetrías, su mitocondria, ¿no es cierto?, el aparato de Golgi y otras estructuras que están a nivel de la membrana, protegida por la membrana celular en el citoplasma, sobre el núcleo, y la membrana o la pared celular, perdón, que es característica, sumamente gruesa, más que las gram positivas inclusive, hablando de bacterias. La siguiente. Estructura de crecimiento, ya hemos dicho, en forma de levadura o mohos o filamentos, que son las partes eucarióticas y que nos van a determinar de los procariotes, que se difieren en varios aspectos que hemos señalado. En estos casos, la pared celular micótica consiste de una manera muy importante a nivel primario en quitina, básicamente quitina, no se olviden eso, no peptidoglicano, que es estructura específica de las bacterias. Entonces, esa es la gran diferencia en cuanto a la estructura de la pared celular. Y la sensibilidad, naturalmente, a los antibióticos. Los hongos son resistentes, no son sensibles a los antibióticos, justamente por la presencia estructural de su pared celular. Y su membrana celular también contiene ergosterol, sinosterol, que son los que van a reemplazar al colesterol de la célula bacteriana. De esa manera, las membranas celulares humanas tienen esa característica diferencial. Y toda esta selección selectiva nos va a llevar a que esta estructura, que es la fosfericina B, sea pues la que se emplea con mucha frecuencia en las diferentes infecciones a nivel del citoplasma. Tendrán ustedes que tener el cuidado adecuado cuando traten o utilicen la fosfericina B. Deben ser que es un antimicótico específico, muy efectivo, muy activo, pero todavía tiene un grado importante de nefrotoxicidad, toxicidad o hepatotoxicidad. La siguiente. Igual, para ver los tipos, ya hemos señalado los tipos de levaduras, la otra forma, ¿no?, que pueden ser en forma independiente o en forma de pares, que son las células madres, células hijas, ¿no?, que se van por gemación asexual, se van reproduciendo. Esas son las formas levaduriformes, o la forma filamentosa, que se van reproduciendo, multiplicando en forma de hifas y van formando toda una maraña, ¿no?, como una formación que se llama el micelio, y que también da ya esa característica que hemos señalado,
cuando hemos visto la estructura de la bacteria. Entonces las cifras no tabicadas o tabicadas, ya dependiendo eso de las estructuras específicas de cada una de las especies. Todos estos hongos son importantes porque muestran un dimorfismo, esa palabrita, no se olviden, dimorfismo. Los hongos son dimorfismo térmico porque se adaptan a la temperatura del subsuelo, de la humedad, se basan básicamente, se adaptan muy fácilmente a eso y a partir de ahí pueden ir formando sus diferentes estructuras, ¿no? Adecuándose a la temperatura de ese medio ambiente, de ese sustrato, etc. De esa forma entonces ya tenemos también que los hongos tienen una vida libre, son saprofíticos, ¿no? Sobre todo al medio ambiente, como hemos señalado. Y la levadura también en tejido del huésped a una temperatura corporal, sobre todo los dermatofitos que producen las infecciones dermatológicas o dermatomicosis, se van adaptando mucho a la temperatura corporal y a una sustancia que es la queratina, que lo tenemos y lo secretamos en la piel, y eso es un factor importante para la localización de estas levaduras. Y todos estos entonces constituyen que son aerobios obligatorios, algunos son anaerobios facultativos, pero la mayoría son aerobios obligatorios. Y de esa manera también tenemos que no hay casi anaerobios estrictos y requieren siempre fundamentalmente una fuente de carbono orgánico, no ya preformado en el subsuelo, en el estiércol, en todo lo que es material en descomposición, donde ellos pueden a partir de ahí utilizar sus diferentes características metabólicas y reproducirse, multiplicarse, crecer en esas condiciones. La siguiente. Los hongos entonces también además son heterótrofos, ¿no es cierto?, aerobios, no son en algunos casos microaerófilos, ustedes ya saben que es la parte intermedia entre el aeróbico y el anaeróbico, y tienen pues una gran cantidad de sustratos que son las que se van formando en función de una serie de enzimas que ellos producen, ¿no? Y también crecen en un amplio margen, en un rango amplio, en un margen amplio de temperaturas que varían entre 5 grados centígrados y 45 grados centígrados en esa diferencia. No es como la bacteria que para llevar a cabo su capacidad patógena generalmente oscila entre 30, 35 grados, 37, 38, por ahí una temperatura cercana a la corporal humana. Y en cambio los hongos tienen diferentes formas, tienen una forma óptica más o menos por medio de 20 grados centígrados, a los 39 grados centígrados ya pueden a veces no soportar esas características y pueden desorganizarse, pueden desequilibrar su crecimiento o su metabolismo. Su pH más o menos tiene un rango, un margen de entre 2 y 8, o sea, son entre ácidos y ligeramente alcalinos para su desarrollo óptimo, siendo el promedio entre 5.6 y 7.2. El medio de cultivo para hongos es un medio específico que necesita fuentes importantes, dentro de estas la de carbono en forma especial, ¿no es cierto?, nitrógeno y sales. Es el medio de cultivo Saurow, como vamos a ver esto más adelante y en la práctica también, es como el agar nutritivo que necesitan las bacterias. Los hongos también necesitan un agar, que es el agar Saurow, que tiene proteínas, que tiene aminoácidos, tiene sales y nitratos, etcétera, que le van a permitir utilizar de acuerdo a sus necesidades metabólicas que tienen estos microorganismos. La siguiente. Hay algunas comparaciones que usted lo tenga en cuenta entre los hongos y las bacterias, que son los agentes más importantes, más frecuentes que ustedes van a confrontar, van a enfrentar, ¿no?, en el día a día. El diámetro, su núcleo, su citoplasma, su membrana celular, su contenido de la pared celular, sus esporas, su dimorfismo térmico y su metabolismo. Pues, en primer lado tenemos los hongos, miren ustedes el tamaño más o menos alrededor de 4 milimicras,
¿no es cierto? Tenemos que es eucariota, contienen mitocondrias, retículo endoplasmático, contienen esteroles, ya hemos dicho, ergosterol, simesterol, etc. Y quitina como sustancia básica fundamental a nivel de su pared celular, tiene una reproducción por esporas sexuales y asexuales, algunos tienen dimorfismo térmico, sí, la mayoría, y su metabolismo pues, requiere generalmente de esas sustancias que hemos señalado, especialmente carbono orgánico. Y la bacteria ya tenemos ahí sus características que hemos señalado y ya ustedes lo conocen perfectamente. La siguiente. Alguna transmisión y la ubicación de algunos hongos importantes que se tiene hoy en día y que ustedes van a trabajarlo, van a encontrarlos siempre en diversas patologías en el ser humano. Tenemos los coccidioides que tienen como hábitat el suelo, forma de transmisión las artroporas, la vía de entrada la inhalación o las tetacesporas a nivel pulmonar. Frecuentes en América Latina, en América del Sur, en nuestro país tenemos Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, tenemos este tipo de hongo con frecuencia. El litoplasma también es una micosis que tenemos en nuestro Perú, en nuestras zonas interandinas, especialmente la zona de Madre de Dios, parte de la selva, en Guano, por toda esa zona hay bastante histoplasmosis. Y los murciélagos, los famosos animales que poseen las características de las esporas y eliminan por vía fecal, contaminan los ambientes. Los blatomicosis, que también tienen estas características y pueden adquirir ciertas formas pulmonares. Las paracoccidioides también es muy frecuente en nuestro país, en las zonas mismas casi donde hay histoplasmosis. La paracoccidioide micosis es un netamente peruano, la especie paracoccidioide micosis, variedad peruviana, estudiada y clasificada por algunos micólogos en el país. Los criptococosis, otra micosis importante, sobre todo a nivel del cerebro, ¿no es cierto?, que tienen unas características pues, que van a simular a veces la invasión cerebral o de otro nivel, de otras características, de otras especies. Pero el diagnóstico diferencial los va a ayudar mucho rápidamente a través de una punción lumbar, líquido cefalorraquídeo y determinar la presencia de esporas por las hifas o los micelios a nivel de líquido cefalorraquídeo. Son muy fáciles de contaminarse, a veces con las heces de las palomitas. En esos casos ustedes ven a veces en las plazuelas públicas, donde no, la misma población echa alimentos ahí, se llena, pero no saben que esas heces ahí quedan y ahí puede haber hongos, no solamente de la especie de criptococos, de paracoccidioides en algunos casos también. Entonces, el aspergilo es otro hongo que está tomando importancia, que hemos señalado, y la cándida, que es como hablar de la E. coli. En bacteriología, la E. coli es la representativa, en los hongos, la cándida albicans es la representativa en cuanto a frecuencia, características dentro de la estructura de estos saprofíticos y también patógenos naturalmente. La siguiente. Las enfermedades que ustedes van a clasificar y que tienen actualmente como sistema de clasificación de las patologías micóticas son 4 básicamente. La forma o el tipo mucocutánea, que es una de las frecuentes, más frecuentes, ¿no?, que tiene sobre todo su ubicación a nivel de epidermis, cabello, uñas y todos los anexos de la piel, ¿no? Tiña versicolor, dermatofitosis, tiña, impétigo, etc. Ahí está mal tipiado. La malacesia purpúrea, el microsporo, el tricofitón, el hipermofitón, son 3 géneros muy frecuentes. Van ustedes a encontrar siempre, sobre todo en poblaciones infantiles, niños y en jóvenes adultos, con mucha frecuencia, este tipo de micosis. Y miren, tienen una patogenicidad, más de 2 cruces.
La subcutánea, la cutánea, la subcutánea, ¿no? Básicamente que está formado por los esporotricosis y los micetomas, que son también altamente patógenos invasivos. La sistémica, o también llamada diseminadas, micosis sistémicas o diseminadas, que son ya afectados a los órganos internos. Ya producen diseminación, producen invasión, son más invasivos que los anteriores. Ahí tenemos la coccidioidomicosis, la histoplasmosis, la blastamicosis, la paracoccidioidomicosis americana que hemos señalado, etc. Todos ellos con alto grado de patogenicidad, más de 4 cruces, que nos demuestra pues su alto grado de invasividad. Y los llamados oportunistas, es el cuarto grupo que se ha señalado hoy en día en función de muchas enfermedades inmunosuprimidas, que son por SIDA, ¿no? Y todas otras enfermedades inmunodeficientes, consecuencia genética, consecuencia de estrés, consecuencia de tratamientos radioterápicos, quimioterápicos, corticoides, etc., da lugar ya a que este grupo ya tenga sus propios agentes contaminantes como son criptococos, cándida y aspergillus, todo con sus características de patogenicida. La siguiente, por favor. Ya en la inmunología veremos en el capítulo final de inmunología, la inmunología de las infecciones micóticas, la inmunología de las infecciones bacterianas, la inmunología de las infecciones virales. Trataremos de incorporar esta vez esas clases que no se ha estado tocando anteriormente, se hacía en partes, pero ahora ya es todo un capítulo en medicina tropical, enfermedades infecciosas. Ustedes ya tienen que saber perfectamente la interpretación inmunológica de las infecciones de ese nivel. Entonces, toda esta relación sabe perfectamente la dupla huésped-parásito o huésped-agente microbiano, van a darnos pues los diferentes mecanismos que se van a producir entre el ser humano o el huésped y el invasor, en este caso que es el agente microbiano. Todo eso va a ser una acción y reacción. La acción es el agente, el que quiere, entra, penetra, trata de hacer la patología conveniente, y el organismo que responde. La reacción de nuestro organismo a través de sus múltiples sustancias inmunológicas, su sistema inmune, su inmunología adquirida, su inmunología natural, etcétera, etcétera. Todos estos mecanismos entonces son los que van a tener que pelear, enfrentarse a los hongos para que finalmente puedan producir la patología. De lo contrario, es el vencedor en nuestras defensas inmunológicas, nuestros factores inmunológicos, y de esa manera, a través de una serie de mecanismos, de la inmunidad humoral, inmunidad celular, ¿no? La fagocitosis y todas las reacciones de hipersensibilidad que nos darán una idea de cómo están las características de hipersensibilidad en la población, en los pacientes, las personas que ustedes están evaluando. Y finalmente ya los factores séricos, o sea, el suero, las reacciones serológicas, que son una de las herramientas más rápidas, seguras, que ustedes tienen a la mano para establecer los diagnósticos, mientras a veces el diagnóstico de aislamiento, el diagnóstico directo demora un poquito, pero tienen la serología en el momento para poder hacerlo en forma muy rápida. Eso no significa que ya no van a hacer el diagnóstico directo, el cultivo, la identificación del hongo, de la bacteria, del virus, etc. Sí tienen que realizarlo, pero tienen la serología a la mano para actuar rápidamente, siempre y cuando el tiempo haya transcurrido, o sea, 10, 12 a 14 días. Si van a hacer un diagnóstico serológico a la semana o a los 5 o 6 días, no va a haber respuesta inmunológica acertada. O sea, todavía no hay la formación de anticuerpos para poder detectarlo. Entonces, de esa manera ya se van estableciendo los mecanismos en fase aguda, fase convaleciente, fase intermedia, etc. La siguiente, por favor. Eso ya para ver las otras medidas de la inmunidad que hemos señalado, no solamente a nivel celular, sino factores que
deprimen, factores que quitan la capacidad inmunológica del huésped y que condicionan la infección de estos hongos, que son más oportunistas inclusive que muchas bacterias. Ahí tenemos el alcoholismo, hoy día el estrés es un factor de riesgo para la adquisición de una serie de enfermedades, ¿no es cierto? El tabaquismo, y la utilización de corticoides de forma no ordenada, no correcta, la inmunosupresión cuando se está trabajando en trasplantes hoy en día, los trasplantes de células madre y todo un conjunto de enfermedades que están clasificadas como inmunosuprimidas. Entre ellas tenemos el SIDA, ¿no? Tenemos hoy en día muchas enfermedades ya como son Parkinson y otras enfermedades que tienen la característica de producir disminución, producir alteraciones de los factores inmunológicos dentro de todos los linfocitos. El Alzheimer, por ejemplo, es una de las patologías a nivel de las personas en cierto tipo, ya en cierta edad, que se produce tremendos espacios de carencia o baja de estos elementos, y de esa forma pueden haber ya contaminaciones y otras invasiones a nivel neurológico. Y finalmente ya las alteraciones de la fagocitosis, como vamos a ver también más adelante, son una de las características importantes para enfrentarse a estos espacios o a estos gérmenes. Y también a algunas otras células, tanto del sistema blanco como rojo, que van a demostrar pues en ese momento su respuesta frente a estos agentes invasores, los macrófagos, ¿no? Y tantas muchas otras cosas, patologías que nos van dando una serie de factores de riesgo, fundamentalmente la diabetes es una de ellas, la tuberculosis, ¿no? Las enfermedades virales, tipo dengue, chikungunya y todos estos virus que están apareciendo hoy en día. Y el abuso también de los tratamientos con los corticoides. Corticoides, si bien cierto, es un medicamento muy importante en cuanto a su efecto, su principio activo, pero sin embargo todavía tiene un contenido importante en cuanto a su toxicidad, tanto a nivel del hígado como a nivel del riñón. La siguiente. Ya la epidemiología, ustedes seguramente han tocado ya en la parte de la epidemiología general de lo que son importantes las diferentes infecciones de los diferentes agentes patógenos, que tiene que ver con el medio ambiente y la persona o el paciente, de acuerdo a las características de contaminación, de cómo está dentro de un espacio, ya sea endógeno o una endemia, ¿no es cierto?, puede dar lugar a una epidemia, y todo eso nos puede dar ya las características de un factor de diseminación de estos diferentes factores microbianos, no solamente a nivel humano, sino a nivel de otros factores intermediarios, animales o algunas otras fuentes de contagio que puedan intervenir, y de esa manera los pacientes pueden ser infectados. Y todo eso entonces hace que vayan tomándose en cuenta las maneras preventivas, ¿no?, desde el punto de vista epidemiológico, las medidas de poder evitar estas características negativas para el desarrollo de la calidad de vida de la población. Todos estos patógenos entonces, también llamados subcutáneos por un lado, como hemos señalado, las 4 formas de infección, y van seguidas pues de unas características específicas en nivel subcutáneo, linfático, o a veces puede ser en la 2, cuando ya son hongos que tienen esas características. Los oportunistas y finalmente ya los invasivos o sistémicos, por otro lado. La siguiente.
Ya los patógenos sistémicos, como he señalado, ya son hongos que tienen mucha mayor capacidad virulenta, un mayor grado de patogenicidad, de invasividad y que afectan rápidamente no solamente a alguien que está con alguna otra enfermedad, con alguna otra infección, sino también puede estar sin ninguno de ellos, sana aparentemente, pero puede ser rápidamente infectado por una de estas formas micóticas y de esa manera alterar todas sus funciones, y de una funcionalidad natural puede volverse un mecanismo disfuncional y ya pueden aparecer algunas características patológicas. Todas las micosis llamadas superficiales tienden a mantenerse en la piel básicamente, ¿no? Por la presencia de esta sustancia, de la queratina, pues son infecciones queratiniformes, que ustedes lo van a llamar también, y de esa manera no dan una serie de lesiones a nivel de la piel, cuero cabelludo y anexos, cara, miembros inferiores, medios superiores, etc. Y de esa manera entonces tenemos pues ya otras características clínicas para la clasificación de estas micosis. La siguiente. Hay una estructura solamente para repasarles, ¿no? La estructura general del hongo, de los hongos. Ya hemos visto su pared celular con su componente más importante que es la quitina. Esto ya no recordemos ya lo de la bacteria, que es el petiourcano, ¿no? A través de la quitina los hongos son insensibles a los antibióticos. No, ustedes no van a indicar como la penicilina y muchos otros elementos que van a actuar a ese nivel. Luego tenemos la membrana celular micótica con ergosterol, simesterol, que son los que van a reemplazar al colesterol que se produce en la célula humana y de todas otras bacterias o de otros microorganismos. Y la acción de la fosfericina B, que es la que se basa en esta diferencia a nivel de a nivel de la membrana, también deben ser debidamente aplicados y debidamente controlados. La siguiente. Los tipos de hongos ya hemos señalado al inicio, o son levaduras, o son mohos, o filamentosos. La palabra filamentoso es la más adecuada, más que moho, ¿no? Fungi, inclusive, alguna literatura que ustedes van a consultar, de repente van a encontrar, inclusive algunos artículos recientes, mencionan todavía los tipos de hongo llamados fungi, fungi miceto, fungi heteromicetos, etc. Pero que son ya palabras que se están superando. Estos crecen no como células independientes y se reproducen por gemación sexual, o también crecen como filamentos largos, que son las hifas, el micelio que le hemos señalado. Todas estas van a formar paredes transversales, que son las hifas tabicadas y las no tabicadas. Todas estas son pues multinucleadas, todas son multinucleadas. Muchos hongos importantes muestran el dimorfismo térmico, es decir, que forman estructuras que se van adecuando al cambio de temperatura, cambio de pH, en la humedad, etcétera, etcétera. La siguiente. La fisiología ya del hongo, es decir, son aerobios obligados, la mayoría. Esa palabrita no se olvide, no se confunda a veces con la bacteria. Son aerobios obligados, la mayoría. Sin embargo, algunos pueden ser aerobios facultativos. Ustedes ya saben que es un aerobio facultativo, un aerobio estricto, etc. Pero ninguno es anaerobio estricto, ¿no? Una palabrita de examen ahí interesante, para que ustedes diferencien claramente que es un aerobio obligado, un aerobio facultativo y no es anaerobio estricto. Para los hongos, punto. Todo requiere pues una fuente de carbono orgánico, básicamente es el concepto, y su relación frecuente con la materia en descomposición, por eso su suelo, la humedad, cáscara de frutas, de una serie de cosas, son fácilmente utilizados por estos microorganismos. El hábitat natural de estos hongos, de la mayoría, es el ambiente. Una excepción es el Candida albicans, que se encuentra básicamente formando parte de la flora microbiana intestinal.
como es la coli, algunas otras bacterias, el estreptococo, etcétera, etcétera. La siguiente. Su propagación y reproducción ya son, tienen la reproducción sexual, hemos señalado, después del apareamiento y formación de las esporas sexuales. Se forman estas esporas sexuales, pueden ser cigosporas, que son grandes esporas, lo vamos a ver esto en la práctica, ¿no? En láminas preparadas, para que vean ustedes las características de sus paredes, que son gruesas. Las ascosporas, la otra forma, que se forman en el saco, ¿no? Que hemos señalado en la transparencia, llamada asca o teca. Las baciliosporas, ¿no? Ya son la parte exterior del hongo, que es llamado el bacilio, ¿no? Todas estas tres formas son las formas sexuales de la formación de esporas sexuales que dan lugar a la reproducción y propagación del hongo. Toda esta clasificación se basa pues en las formas sexuales que hemos señalado, que no forman, los que no forman estas esporas se denominan imperfectos. También es un término que ya está dejándose en muchas literaturas últimas, ya no se toma casi como formas imperfectas, sino formas no patógenas, no invasivas, no infectantes. Y de esa manera todavía se están usando algunos términos en ese aspecto. Y la mayor parte de los hongos de interés médico son los que se propagan de manera asexual, con formación de conillos, son las esporas asexuales. Finalmente la forma, el color, la forma como se ordenan, se agrupan en los conillos, ayuda pues a la identificación de estas especies micóticas. La siguiente. Conillos importantes ya son solamente para señalar, así como en la bacteria, los filamentos, ¿no es cierto?, las ribosomas, todas las estructuras que puedan tener. Los hongos también tienen algunos conillos importantes, que son las artroporas, las clamidiosporas, las blastosporas y las esportagiosporas. Estas cuatro formas de conillos lo vamos a ver, son estructuras, pero vamos a señalar, que mejor ustedes lo vean en la parte práctica, donde van a mostrarles esos cuatro tipos de conillos, cada uno con sus características de señalar. Simplemente que ustedes lo observen, lo capten bien y va a ser una forma ya de recordarlo siempre. La siguiente. Ya la patogénesis ya hemos señalado, sobre todo a nivel de algunos hongos, por ejemplo a nivel de los aspergilos, que produce pues esta formación que son la aspergiloma, ¿no es cierto?, los granulomas, en la formación de estas características en algunos hongos que también se producen las endotoxinas, básicamente, y no producen exotoxinas. Esa es una característica de los hongos, no producen exotoxinas, sino frecuentemente endotoxinas, en su pared celular básicamente. Toda su activación de su sistema inmune se está dando por células debidamente diferenciadas y que tienen un grado de hipersensibilidad retardada. Son de respuesta retardada, no inmediata. Y de esa forma son pruebas que se aplican similar al PPD, ¿no?, a la tuberculina, y de esa forma se lee hoy en día, ya se hacen las formas antigénicas o la forma de los alergenos para determinar las características de estos hongos a nivel superficial. Y ya otras pruebas cutáneas que pueden emplearse, nosotros tenemos la esporotriquina, tenemos la canidina, ¿no?, y de otros 2 o 3 tipos de hongos más que se están tratando de implementar para ver los grados de sensibilidad de una infección por este tipo de hongos. Todo eso entonces ya nos está acercando un poco más a las formas rápidas de tener un diagnóstico rápido, no certero, veraz en cuanto a su capacidad invasiva. La siguiente. Las formas de patogenicidad más importantes, recuerden ustedes, consisten en la formación de granulomas que intervienen como respuesta en la inmunidad mediada, o sea, la inmunidad celular. 2, en ciertas infecciones también como la aspergilosis y la esporotricosis.
intervienen esas características. Los hongos no poseen endotoxinas, hemos señalado, sino endotoxinas, ya que no producen este tipo de exotoxinas, solamente endotoxinas. Y en numerosos hongos, esta respuesta a la infección es la formación de granulomas, aspergilomas, ¿no? Del cándida, de paracoccidioides, que van formando estas características morfológicas especiales. Y finalmente la activación del sistema de inmunidad mediada, o sea, la inmunidad celular, nos va a conducir a una respuesta de hipersensibilidad retardada también en las diferentes pruebas cutáneas que se están empleando hoy en día. La siguiente. Ya a nivel de la piel, vías respiratorias, ¿no es cierto?, hay las diferentes eficacias en cuanto a la invasión, a la localización de estos hongos, que van a dar una respuesta de acuerdo a la reacción del organismo a través de sus mecanismos inmunológicos. Ya son respuestas características que hemos señalado en la patogenicidad de estos principios micóticos. La siguiente. La presencia de la micotoxicosis o la introducción accidental o directa de las micotoxinas, ¿no? Antes o actualmente, inclusive algunas personas tienen el hábito de comer este tipo de hongos en forma natural, ¿no es cierto?, en forma semicocida, ¿no? Y tienen pues el riesgo de poder adquirir una micotoxicosis. También a nivel de otros órganos se puede producir este tipo de micotoxicosis, no solamente con la presencia de la toxina, sino de otros factores agregados que dan lugar a otros factores como el SD y causar algunos efectos secundarios que pueden generar una micotoxicosis. Ya todo lo demás son toxinas que pueden ser ingeridas, las alfa-toxicosis, no todas otras, los ácidos fumarínicos que son producidos por el Aspergillus y el Aspergillus niger, y de esa manera también pueden generar una toxicosis o una micotoxicosis. Y finalmente las alergias dadas por la introducción o la aspiración de las esporas, que son pues, factores también que pueden producir toxicosis o micotoxicosis en forma inmediata, de acuerdo a las características de receptividad de las células o de los receptores celulares del cuerpo. Siguiente, por favor. El diagnóstico que ustedes tienen a la mano ya hoy en día no solamente es el examen microscópico directo, ya sea esputo, biopsia pulmonar, raspado de piel y cualquier otra muestra que le demuestre o que le dé la posibilidad de que es una infección micótica, puede ser el examen didáctico. Muestra suelo fisiológico o hidróxido de potasio al 15-20% y observar al microscopio. Lo otro es cultivo de la muestra en agar saburó o las pruebas serológicas a base del suelo. Todo esto nos lleva a lograr un diagnóstico rápido, directo. También de cultivo, como he dicho, en el agar saburó, que nos va a dar un crecimiento en 18 a 24 horas, es un poco lento, pero tenemos respuesta ya mucho más rápido del día. Y en algunos casos se le aplica clorafenicol o dicloheximidina porque permite evitar el crecimiento de algunas bacterias o de algunas otras especies bacterianas. O sea, para evitar la contaminación con estas bacterias, al agar saburó se le agrega estos antibióticos para evitar el crecimiento de esos contaminantes. También se hace el diagnóstico de micosis sistémica, se hemos hecho por a través de la función lumbar, o sea, el limpiocefalorraquídeo, pruebas de fijación de complemento, en otras micosis ya invasivas que tienen otras características y tienen que hacerse un diagnóstico mucho más diferenciado. La siguiente. Ya eso es prácticamente lo mismo que hemos señalado,
un resumen, microscopía directa, sirve la obturación de GAN, aunque no muy claro, y EMSA, la coloración de carpofluor, el cultivo, la identificación, la prueba de sensibilidad, son útiles, ¿no? Los exámenes anatomopatológicos con las tinciones rutinarias de hematocilineosina, las tinciones especiales de Gomori, PAS, ¿no? la inmunofluorescencia directa y la hibridación que se está trabajando hoy día como prueba de ensayo a nivel molecular. La siguiente. Ya los métodos inmunológicos son detección del anticuerpo, el antígeno, la relación antígeno-anticuerpo, los métodos moleculares, que son ya la identificación directa de las diferentes estructuras de estos hongos, su identificación, su tipado de las diferentes cepas que puedan haber, los métodos bioquímicos se siguen utilizando, la reacción de los metabolitos, los componentes de la pared celular, especialmente quitina, el estudio o la identificación de algunas enzimas, etc. La siguiente. La terapéutica, ya en 2 palabras, ya acá solamente para recordarles el uso de la anfotericina B, que es la más importante hasta ahora, que sigue usándose para sobre todo el tratamiento de esta micosis sistémica diseminada, pero siempre ustedes cuidando el efecto tóxico colateral de este antimicótico. La nistatina, que es otro que todavía se sigue empleando en forma importante, y los nuevos que son los derivados del ketoconazol, ¿no es cierto?, que tienen una serie de factores, sobre todo contra los hongos superficiales y subcutáneos. El fluconazol, el troponazol, el miconazol, el cotrimazol, como ustedes lo tienen hoy en día prácticamente en las diferentes formas, inyectable, vía oral, tópica, etc. La última, creo. Ya.